Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos en el día de hoy con el programa Organizaciones Seguras, ACO Ingeniería y GPA SAS para su webinar Comparación del uso del cobre y aluminio en cables Building Wire. Hoy contamos con un expositor de primera línea, el ingeniero Carlos Augusto Ospina Ramírez, ingeniero electricista y especialista en transmisión y distribución de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia de más de 30 años en diseño, fabricación, pruebas de laboratorio, aplicación e instalación de conductores eléctricos. Dicho esto, entonces, quedamos en buenas manos. Ingeniero Carlos Ospina, por favor, ilústrenos en relación con el uso de conductores para cables Building Wire. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Giovanni, y gracias a los que están participando. Vamos a hablar hoy de una comparación entre cobre y aluminio en circuitos ramales. Vamos a analizar el cobre puro, vamos a analizar el aluminio y vamos a analizar la tecnología de el aluminio con recubrimiento de cobre, denominada CCA. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer es primero un análisis de los materiales, luego las aplicaciones, luego el desempeño eléctrico y mecánico en cada uno de los aspectos fundamentales que tiene que ver la instalación de un cable en Building Wire. Y finalmente vamos a hacer lo más interesante de todo, que es un análisis relativo, comparativo con respecto de los costos de cada una de estas tecnologías. Entonces vamos a arrancar con el análisis de los materiales. Entonces tenemos materiales y vamos a analizar la conductividad, la resistividad, la densidad y la conductividad térmica de cada uno de los tres metales que dijimos que vamos a comparar. Entonces tenemos el cobre, que es el metal ampliamente utilizado. Hoy hablaba con alguien del sector cablero y concordábamos que el cobre es un metal que ya no es semiprecioso, es un metal que se está volviendo precioso precisamente por su excelente desempeño, pero también por su elevado costo. El cobre como referencia tiene una conductividad del 100%. No quiere decir que no hayan metales que conduzcan más que el cobre. De hecho, hay un solo metal que conduce más que el cobre, que es la plata. Relativamente conduce 5% más que el cobre. Lo que pasa es que estas unidades que ustedes ven aquí, la conductividad en IACS, International Annual Copper Standard, es una referencia que se tomó hace muchos años. Los franceses tomaron esa normativa, hicieron la medición del cobre y dijeron, listo, esta resistividad del cobre va a ser el 100%. Entonces se tomó como el 100% para el cobre. Y el aluminio que tenemos disponible hoy para las instalaciones, llamémoslas internas, o que aquí en Colombia se llaman los circuitos ramales, o que llamamos coloquialmente después de contador o después de medidor, es el aluminio AA8000, el cual es el único aluminio que está permitido para estos circuitos. Y tenemos el CCA, que quiere decir Copper Clad Aluminum, aluminio recubierto con cobre, y en este caso el RET y las normas especifican es el mínimo, el 10A, quiere decir que tenga un mínimo un 10% de recubrimiento de cobre, y ya vamos a ver cuál es el recubrimiento. Y cada uno de estos tres metales tiene su respectiva norma ASTM. Recordemos que ASTM es American Society for Testing and Materials. Entonces cada uno de estos elementos ha sido estudiado por la normatividad americana y ha sido definido que se puede utilizar. La conductividad, entonces, analicemos el cobre suave es del 100%, el aluminio A8000 es del 61%, entonces uno dice, miércoles, bastante bajo la conductividad del aluminio. Sí, pero tiene otras ventajas que las vamos a analizar más adelante. Y el CCA, como es una mezcla de estos dos metales, un poquito de cobre y una gran cantidad de aluminio, entonces podemos estar hablando de una conductividad del orden de 63.7.
ya entonces podemos ver que el CCA tiene una ventaja sobre el aluminio de que tiene un poquito más de conductividad. El parámetro que se llama resistividad es un parámetro que es el inverso de la conductividad. Entonces, por ejemplo, el cobre tiene una resistividad de 17.24, el aluminio 8000 de 28.26, es más alta la resistividad, o sea, él va a ofrecer más resistencia al paso de la corriente, y el CCA va un poquito menor que el aluminio. Pero aquí viene la parte interesante, es la densidad. La densidad del cobre es 8,89 gramos por centímetro cúbico. Haciendo cuentas de servilleta o cuentas de cantina, entonces uno dice, mire, el cobre tiene una densidad de 9 y el aluminio tiene una densidad de 3, entonces el aluminio es 3 veces más liviano. En realidad es un poquito más de 3 veces más liviano que el cobre. Y eso es una de las grandes ventajas que tiene el aluminio. Igual el CCA, que tiene para esta composición de 10A, el 10 significa la parte de cobre que tiene y el A significa que es recocido, tiene una densidad de 3.3. Entonces, más o menos una relación de 1 a 3 en cuanto al peso. Y la conductividad térmica, pues el cobre, al igual que la conductividad eléctrica, tiene una mejor conductividad térmica, y el aluminio tiene una conductividad muy parecida. Perdón, el aluminio 8000 y el CCA tienen una conductividad muy parecida, pero no tienen tanta conductividad. En los metales, la conductividad térmica y la conductividad eléctrica van muy de la mano. ¿Para qué sirve la conductividad térmica en un cable? Para disipar el calor que entra al cable a través de la corriente con el fenómeno Joule o el fenómeno de RI cuadrado, que los conocedores en el tema eléctrico de los cables los conocen muy bien. Listo, entonces tenemos estos tres metales como metales base que vamos a analizar y eh, eh, los podemos mirar de forma detallada. Listo, pasamos aquí. Entonces, cuando uno ya está enfocado en utilizar estos metales para transportar la corriente, entonces vamos a tratar de hacer que la resistencia DC del conductor sea la misma. Entonces, la base de esta tabla es que vamos a tener los ohmios por kilómetro de la misma manera, o sea, 3.25, 3.25 y 3.25. Entonces, con base en esta resistencia, dimensionamos los diámetros de cada uno de ellos para que nos dé la misma resistencia. Entonces, aquí nos da que el cobre necesitamos un alambre de diámetro de 2.6. Aquí necesitamos uno de 3.33. Entonces aquí ya uno puede darse cuenta que se necesita más volumen de aluminio para compensar lo que le falta por la conductividad. Y era lo que habíamos visto en la lámina anterior. Y aquí también necesitamos un poquito más, ya no tanto porque tenemos el refuerzo del cobre. ¿Esto qué quiere decir? Que el diámetro, si tomamos un diámetro relativo del cobre como 100%, quiere decir que necesitamos 28% más de diámetro para el aluminio y 25% más de diámetro para el CCA. Pero fíjense esto tan interesante, el peso. Entonces, el peso del conductor de cobre es 47.2 kilogramos por kilómetro, correspondiente a este diámetro y a esta resistencia. O sea, recuerden que estamos haciendo un análisis de la conductividad eléctrica, la misma, para ver qué nos dan las dimensiones. Mire la cantidad de cobre de aluminio que necesitamos, el 50%. O sea, la mitad de peso, aunque necesitamos un poquito más de volumen, recuerdan que era un poco más del diámetro, necesitamos la mitad de peso. Y en el CCA se necesita casi la mitad, ¿no? Un 60%. ¿Por qué? Porque de todas maneras el cobre que tiene el CCA le da unas características de peso o masa adicionales. Debo recordar que la metodología de la presentación es preguntas por medio del chat, y nuestro moderador Giovanni, de acuerdo con la pregunta, pues me las va refiriendo para poder responder a cada una de ellas.
Listo, entonces tenemos los metales, tenemos la comparación. Ahora hagamos un análisis normativo en Colombia. Entonces, la normatividad actual, y aquí vamos a hacer un paréntesis, recordemos que en Colombia, en estos momentos, se está revisando el RETI. Lo que hemos visto es que el RETI va a ser un poco más abierto a utilizar tecnologías en aluminio y en CCA, en aluminio recubierto de cobre. Pero por ahora lo que vamos a analizar solamente es la normatividad o el reglamento que es obligatorio, el reglamento que tenemos vigente a la fecha de hoy. Entonces, en el numeral, ya no recuerdo qué numeral es, de los cables, dice, se aceptan cables y alambres de aluminio recubierto de cobre, siempre que el procedimiento de recubrimiento cumpla la norma ASTM B566. En la anterior lámina vimos que el CCA debe cumplir con la norma 566. Esa norma exige que la unión entre el cobre y el aluminio sea una unión metalúrgica. ¿Qué quiere decir esto? Que no queden vacíos ni espacios allí entre la unión del aluminio con el cobre, porque la unión metalúrgica hace que esta unión garantice que en el desempeño del cable no van a haber corrosiones de tipo galvánica por haber un poco de espacio de aire y posible humedad allí. El RETIE y la norma NTC 2050 nos dicen algo bastante interesante. Es lo siguiente, para efectos de cálculos, la resistencia y la capacidad de corriente se tomará igual a la del conductor de aluminio. Entonces, en este momento lo que se hace es equiparar la resistencia, no los diámetros, sino la resistencia con la que debe cumplir el conductor de aluminio. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, como el CCA tiene un poco más de conductividad, es muy probable que el cable equivalente sea de un diámetro ligeramente inferior, pero que de todas maneras cae dentro de los rangos para los conectores, que es algo importantísimo a tener en cuenta en la tecnología CCA. Algo también muy importante con respecto de los alambres de aluminio recubiertos de cobre es que se deben cumplir estos dos requisitos. El requisito es que el aluminio que va adentro del CCA debe ser de la serie AA8000. No se admiten los de la serie 1350. Generalmente los proveedores del alambre CCA y que tienen la calidad de unión metalúrgica que hablamos, de la cual se habla en el numeral I, lo ofrecen con el aluminio AA8000. ¿Por qué es importante tener el aluminio serie 8000? Porque el comportamiento termodinámico dentro de los conectores es muy parecido al del cobre. De tal manera que entonces se pueden utilizar los conectores del cobre sin inconvenientes de creep o aflojamiento de la compresión en los conectores cuando se utiliza el aluminio serie 8000 dentro de los cables, dentro de la tecnología CCA. Y además el conductor ha sido probado y certificado como serie 8000 y cumple la prueba de calentamiento cíclico de 2000 horas conforme a las normas UL83, UL44 y la UL2556, que luego las vamos a analizar un poco más en detalle. Entonces, en la actualidad nos piden, listo, ese aluminio que tiene adentro tiene que ser a 8000. Ya, los proveedores lo hacen así. Y luego, de alguna manera, hay que probar hay que probar los cables resultantes para el calentamiento cíclico de 2000 horas. Se debe garantizar la compatibilidad de todos los elementos del sistema. Es importante este párrafo de aquí. Garantizar la total compatibilidad con los equipos del sistema. La instalación debe tener en cuenta los efectos de dilatación térmica, el CRIP. Ese CRIP ya viene controlado cuando utilizamos la aleación de aluminio serie 8000. Corrosión y par galvánico. Bueno, esto es importante, en especial cuando el conductor es de aluminio puro. Pero cuando es CCA,
no es tan crítico, sin embargo, se recomienda, yo recomiendo que se utilicen los conectores para aluminio y deben ser bimetálicos. Además, como lo menciona esta otra sugerencia no, esta otra indicación del RETI, se le debe aplicar un gel retardante de la oxidación. Se podría pensar que como la superficie del CCA es de cobre, no necesitaría el gel retardante, pero en la parte final, cuando se hace el corte, queda una parte de aluminio muy pequeña, pero expuesta a la humedad y habiendo humedad y estos dos metales, es posible que haya una corrosión galvánica. Pero aplicándose el gel de retardante, queda absolutamente resuelto este problema. Hay una serie de advertencias en este momento que las tiene el RETI actual, que cuando el equipo, llámese toma, interruptor, plafón, etcétera, es exclusivo para aluminio, debe tener unas indicaciones muy especiales. De tal manera que lo mejor es utilizar los conectores o equipos que sean bimetálicos y que permitan la conexión tanto con cobre como con aluminio. En términos generales, estos equipos se hacen de aluminio, pero a ese aluminio se le pone un recubrimiento de estaño. El estaño es un metal que le da una muy buena transición de aluminio, estaño, cobre, y ahí no ocurre la corrosión ni el par galvánico. Seguimos adelante. La norma NTC 2050, que es parte del RETI actualmente, dice que los conductores de aluminio recubierto con cobre debe estar metalúrgicamente unido a una alma de aluminio. ¿Ya lo vimos? Y el cobre que forma un mínimo 10% de la sección transversal de un conductor. O sea, estas son las características de la norma NTC 2050 que están referendadas por el RETI. Entonces, en los CCA como mínimo deben tener el 10% de la sección transversal y debe ser metalúrgicamente unido. Y en la sección 310 de la NTC 2050, que repito, es parte del RETI, dice como material de los conductores. Si no se especifica otra cosa, los conductores a los que se refiere esta sección deben ser de aluminio, aluminio recubierto de cobre o cobre. Esto quiere decir que pues, tanto el RETI como la norma NTC 2050 admiten estos tres tipos de tecnología. Y aquí quiero hacer una mención a algo que por alguna razón comercial y la quiero aquí expresar como de terquedad o tosudez de los grandes fabricantes, siguen haciendo el alambre 8. Con el pretexto que pueden ser utilizados en algunas conexiones de piscinas, que sí lo dice la norma NTC 2050. Pero la verdad el RETI nos dice que los conductores calibre 8 ya no deben ser alambres. Dice, cuando van instalados en canalizaciones, los conductores con sección transversal de 8 AWG y mayor deben ser cableados. O sea, mínimo 7 hilos. Quiero decir que entonces el calibre 8 en alambre por RETI y NTC 2050 no deberían fabricarse. No deberían utilizarse en canalizaciones. Mencionamos que íbamos a hablar de las normas colombianas, la norma NTC 1332 y la norma NTC 3277 mencionadas en el RETI. Entonces allí nos dice la norma 1332, cuyo objeto es alambres y cables con aislamiento termoplástico. Aquí caen todos los TW, THW, THHW, THWN, THHN, etc. Entonces, estas normas para los conductores dicen, los conductores para circuitos y de puesta a tierra de equipos deben ser de cobre, aluminio recubierto de cobre o aluminio. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, normativamente tenemos la posibilidad de utilizar para todos estos aluminio recubierto de cobre y cobre. Y la norma NTC 32, quiero también advertir que esta norma 1332, la base
El fundamento de esta norma es la norma UL 83. Recordemos que ¿quién es UL? UL es Underwriter Laboratories de los Estados Unidos, cuyo objetivo es UL for Safety and Standards. O sea, ellos trabajan la normativa para seguridad. De tal manera que si estos metales están incluidos dentro de esta normatividad, pues ya hubo un estudio de seguridad por los laboratorios y por la entidad de UL que, de acuerdo con una instalación correcta, no representan nada de inseguridad para los usuarios. Y la norma NTC colombiana, la 3277, que son cables con aislamiento termofijo. Aquí caen los XHHW, los RHW y otros tipos de cables. También menciona en los mismos numerales idénticos los conductores para puesta a tierra de circuitos y de equipos deben ser de cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre. Entonces, estamos teniendo en cuenta que tanto la norma 3277 y la 1332, que son con base en normas americanas UL, admiten el uso de cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre. En algunos análisis que han hecho los detractores de tanto del aluminio como del aluminio recubierto de cobre, hacen comparación de los calibres iguales. Entonces hacen pasar la misma corriente a un calibre 12 de cobre y a un calibre 12 de aluminio o de aluminio recubierto de cobre. Por supuesto, si se hace esa comparación de esa manera, pues el aluminio no tiene la capacidad de corriente. Por eso lo analizamos al principio. Recuerdan que para la misma capacidad de corriente, o sea, para la misma resistencia, teníamos que poner más cantidad de aluminio. Entonces, lo que busca esta metodología es hacer una comparación entre calibres equivalentes, porque las normas de la NTC 2050 es muy clara en las capacidades de corriente, de tal manera que, por ejemplo, que esta es un extracto de las normas de las tablas 3, 10, 16 de la capacidad de corriente. Entonces voy a analizar a través de todo el ejercicio, para todos los parámetros, voy a comparar el calibre de cobre 8 con el calibre de aluminio 6 o el calibre de aluminio CCA. Acuérdense que la norma nos dice, y el RETE nos dice que la resistencia y la capacidad de corriente del CCA deben ser la misma del aluminio. Entonces, mira la capacidad de corriente del calibre 8 en cobre, es 40 amperios, y la capacidad de corriente del calibre 6 tanto en aluminio como en CCA es de 40 amperios. Entonces aquí sí tenemos una real comparación. Y en el calibre 2 ceros, entonces tenemos 175 amperios para el cobre, pero mira qué interesante, dos calibres superiores de 4 ceros tienen un poquito más de capacidad de corriente. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen un poquitico más de capacidad de corriente? Es que todas estas tablas de capacidad de corriente han sido calculadas no solamente teniendo en cuenta la resistencia DC, sino factores de disipación de energía, concentración del calor en cada uno de los ductos, de tal manera que todo este análisis que está incluido dentro de la NTC 2050, pues da estos valores y a veces hay ciertos grados de aproximaciones. Aquí debemos tener en cuenta también algo muy importante, y es que el RETIE y la NTC 2050 nos dicen que para que haya una compatibilidad térmica de todos los circuitos, entonces la capacidad de corriente que se debe utilizar es la correspondiente a 60 grados para cables que tengan menos de 100 amperios y para 75 grados para cables de más de 100 amperios. Esto se hace con mucho juicio. ¿Por qué? Porque todos los equipos, la mayoría de equipos para estas corrientes, los que son de más de 100 amperios, vienen para 75 grados. Y los que vienen de menos de 100 amperios vienen para 60 grados. Uno puede establecer y darse cuenta que uno podría utilizar, para menos de 100 amperios, utilizar capacidades de corriente de 75 grados.
pero tendría que asegurarse que todos los equipos que componen el circuito son de 75 grados. La seguridad y la recomendación, incluso de algunos fabricantes, es que se siga esta regla de capacidades de corriente. Además de eso, para los calibres 14, 12 y 10 de cobre y 12, 10 y 8 de aluminio, se usa la máxima corriente por protección. Ahí ya no es por temperatura. Y esa corriente por protección está dada en la tabla 3.10.16. Por ejemplo, aquí, el calibre 14 hay que protegerlo con 15 amperios, el calibre 14 de cobre. Igualmente, el calibre 12 de aluminio hay que protegerlo con 15 amperios y así tenemos una equivalencia muy correspondiente en los cables que vamos a utilizar, cables o alambres que vamos a utilizar para los circuitos ramales. Y aunque al principio dijimos vamos a analizar solo los circuitos ramales, pues también vamos a analizar los calibres los calibres mayores porque nos permite tener una muy buena comparación. Entonces, aquí vamos a aplicar la regla de 2. ¿Cuál es la regla de 2? El calibre de aluminio equivalente debe ser 2 calibres mayor que el conductor de cobre. Y aquí está esta tabla bien interesante para que la podemos utilizar. Por ejemplo, un calibre 500 KC1000 de cobre debe ser reemplazado por un 750. Un calibre 250 de cobre debe ser reemplazado por un calibre 350. Fíjense que aquí hay algunas pequeños ajustes. Este tiene el 98% de capacidad. Pero en ingeniería y con todas las suposiciones que se han hecho para calcular estas corrientes, esta tablita es una tablita bastante guiadora para la correspondencia equivalente de calibres. Una de las grandes inquietudes de todos los ingenieros, los técnicos electricistas es, oiga, pero es que el aluminio no aguanta lo mismo que el cobre. Si uno hace la comparación con calibres iguales, idénticos, es probable que sí. Pero recuerden que debemos manejar el concepto de los equivalentes, porque luego al final vamos a hacer también los costos comparativos en los equivalentes. Al final, el usuario, ¿qué es lo que quiere o qué es lo que necesita? Él necesita satisfacer una capacidad de conducción de corriente. Entonces, vamos a mirar algo importantísimo. Aquí ya lo que vimos fue la capacidad de corriente. Y estos están dados por las tablas de la norma NTC 2050. Entonces, listo, ya tenemos la capacidad de corriente y los calibres equivalentes. Ahora, con esta misma equivalencia vamos a ver, oiga, pero es que como el aluminio no tiene tan buena conductividad, entonces se le va a caer más la tensión, la regulación de tensión, que es uno de los aspectos importantísimos a tener en cuenta en un circuito. Entonces, qué interesante que nosotros hagamos una comparación entre el calibre número 8 de cobre y el calibre número 6 de aluminio, porque es lo que vamos a comparar. Entonces aquí yo hice unos ejercicios, y entonces, por ejemplo, tomé 20 metros de un circuito y supuse que vamos a analizarlos a 208 voltios y voy a hacer pasar una corriente de 40 amperios a una temperatura de 60 grados en un sistema trifásico. Y miren lo que ocurrió. El cable de cobre pierde 3.13 voltios. Y el cable de aluminio pierde 3.27. Prácticamente lo mismo. 1.04 la relación entre ellos dos. Y como les dije, vamos a analizar siempre el 8 y el 6 y el 2 ceros y el 4 ceros. Igual toda la tabla queda disponible para los que quieran analizarlo con más detalle. Entonces, vamos a analizar el 2 ceros de cobre con el 4 ceros de aluminio. En este caso son 50 metros a 440 voltios y les vamos a hacer pasar 175 amperios. Y los cálculos bueno, estos cálculos de regulación se pueden hacer se pueden hacer a mano con las formulaciones que están incluso en la NTC 2050 o con algunos software que están disponibles. Muchos fabricantes tienen el software para hacer los cálculos de regulación de tensión. Y están disponibles a 75 grados en configuración trifásica. Y mire mire lo lindo pierde 5.46 voltios y pierde 5.46 voltios. ¿Esto qué quiere decir?
que es absolutamente idéntica la caída de tensión. En algunos, mira, este es 1.04, igual, 1.02, 1.03, 1.07. Aquí hay unos casos un poco más interesantes de analizar, pero para eso está la ingeniería, para analizar luego con detalle el circuito, y aquí están iguales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en el tema de regulación, de caída de voltaje o caída de tensión, para calibres equivalentes, prácticamente el cobre y el aluminio se comportan de la misma manera. O sea, ahí no hay que porque ese aluminio pierde más. No, señores, absolutamente equivalente. Y cuando hablo de aluminio, hablo tanto de aluminio solo como de aluminio recubierto de cobre. Cortocircuito. Ah, el cobre soporta más cortocircuito, porque es que es el cobre se funde a como 840 grados, mientras que el aluminio se funde como a 650 grados. Eso es cierto. Pero, recuerden que nosotros tuvimos que, para hacer la comparación equivalente, tuvimos que poner más masa de aluminio. Entonces, comparando el 8 de cobre, cuya capacidad de corriente es de 40 amperios y 40 amperios, entonces, mire, en este caso, la capacidad de cortocircuito en kiloamperios es 0.87, o sea, en este caso serían 870 amperios. Definido el cortocircuito como lo siguiente, trabajando a una temperatura inicial de 75 grados y duración de 1 segundo. Ahora, hay que tener en cuenta que para cables aislados, la capacidad de cortocircuito no está dada por el metal. La capacidad de cortocircuito está dada por el aislamiento que soporta esa corriente. Porque el metal, sea cobre o sea aluminio, tiene una muy buena capacidad de cortocircuito. Entonces, en este caso, fíjense, el calibre 8 de cobre soporta 870 amperios y el calibre de aluminio, y el calibre número 6 de aluminio soporta 940. ¿Cuál es mejor? Pues digamos que para efectos prácticos son equivalentes, aunque el aluminio en este caso tenga un poquitico más de capacidad de corriente. El calibre 2 ceros comparado con el calibre 4 ceros tiene 7 kiloamperios y 7.6 kiloamperios. Y aquí acuérdense que hay unos casos interesantes de analizar que la ingeniería de detalle para calibres más gruesos pues tendría que hacerlo. Pero al nivel de los circuitos ramales y los circuitos alimentadores, la capacidad de cortocircuito del aluminio es un poquito mejor que la del cobre. Y digamos que sin ser tan pretenciosos, digamos que son equivalentes las capacidades de cortocircuito. Vienen entonces ahora las dimensiones. Y en este caso, las dimensiones importantes de analizar son el diámetro y el peso. ¿Por qué razón? Bueno, porque el diámetro al final nos va a dar como una necesidad de ductos y el peso del cable nos va a dar una indicación de cuán difícil va a ser instalarlo o su facilidad de manipulación o incluso los costos de transporte. Entonces, analizando el 8 de cobre contra el 6 de aluminio o CSA, los diámetros son un poquito mayores. Claro, acuérdense que nos tocó poner un poco más de calibre. Entonces, y aquí lo que he analizado es suponer que todos tenemos un cable THW. Entonces, este cable THW tiene 6 milímetros y estos dos tienen 7 milímetros, un poquitico menos el CCA porque se le puede poner un poquito menos de metal para dar la misma resistencia, pero tenemos un 29% más de diámetro. Cuando uno dice, el aluminio tiene más diámetro, entonces, ¿qué van a pensar inmediatamente? Los ductos tienen que ser más grandes. Ya lo vamos a analizar. Y en este caso, el 2 ceros contra el 4 ceros, entonces el diámetro era 14,7 contra 15, perdón, contra 17,5, 17,2, tenemos un 20% más de diámetro. Sí, señor, efectivamente, tiene más diámetro. Pero ojo con el peso. Entonces, el peso, el cobre pesa, en este caso, 99, ya casi 100, y el aluminio pesa 77.
y el CCA pesa 82. Entonces, tiene suficientemente menos peso que lo hace más liviano a la hora de instalar o a la hora de transportar. Este también, mire, tiene 713, pero en este caso tiene un peso mucho menor, porque en este caso la componente de metal es muy grande. Aquí, en este caso, el 8 contra el 6, la componente de metal comparada con la componente de plástico, que el plástico tiene también su peso, entonces no es tan grande. Aquí sí se ve, en este caso, el de 2 ceros contra 4 ceros, mucho más liviano. Casi, pues no tanto, pero se acerca mucho a la mitad. En este caso es como el 80%. Listo. Ductos. Bueno, hagamos el ejercicio. Entonces, el ejercicio que hicimos para presentar fue, vamos a suponer que tenemos 5 conductores, THW o THHW o THW rayados, que son del mismo diámetro, y vamos a suponer un circuito que son 3 fases, el neutro y la tierra, y vamos a suponer que todas son del mismo cable. Entonces, en la tabla C12 de la NTC 2050, que corresponde a conductores en conduit rígido con PVC clase A, que es el que normalmente se utiliza en Colombia, pues nos da esta tabla. Entonces, esta tabla dice, mire, si usted va a instalar calibre 8 de cobre, necesita un ducto de 3/4 de pulgada. Y si va a instalar el calibre 6, necesita un ducto de 1 pulgada. Sí, señor, sí, es un poquito mayor. Pero, por ejemplo, miren ustedes los rangos del calibre 14, 12 y 10 que son para los circuitos ramales. Entonces, aquí nos da de media, de media, de media, de media, media y 3/4. La pregunta es, ¿cuál es el diámetro de tubería o de conduit que se utiliza en los circuitos ramales en una edificación? Todo se utiliza 3/4. Entonces, aquí no habría una diferencia en el costo de los ductos. Y en algunos casos específicos sí habría, yo no me acuerdo si alguno me dio igual, sí, aquí hubo uno que dio igual. El calibre 4 de cobre contra el calibre 2 de aluminio dio el mismo diámetro. Pero generalmente nos va a dar el diámetro del ducto un poquito mayor. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que algunos fabricantes, como Procables y Facelec, fabrican los conductores de aluminio compactados. Eso hace que se disminuya el diámetro del aluminio sustancialmente. Sustancialmente no, como en un total, como un 5%. Y eso es benéfico benéfico en el sentido de que pueden necesitarse menos diámetros en los ductos. Pero lo que quiero establecer aquí es que al final de cuentas, como lo vamos a ver en los análisis de costos, un pequeño extra costo en los ductos no tiene mucha comparación con lo que se puede ganar instalando aluminio o CCA. Es que el aluminio es más frágil, es más suave, se puede reventar. Bueno, analicémoslo. Y si uno analiza la máxima tensión de jalado, jalado se puede escribir con H o con J. Lo que pasa es que uno ala los cables cuando trabaja uno en el computador y hace los diseños. Pero cuando uno está en campo, uno jala el cable. Muy bien. Entonces, la tensión de jalado o alado se calcula de la siguiente manera. K por el área y la K del cobre es 7 y la K del aluminio es 5. Entonces, haciendo todo esto, podemos calcular la tensión de jalado. Entonces, cuando calculamos la tensión de jalado para un calibre 6 y un calibre 4, mira que, bueno, aquí se me corrió el comparación. Estábamos comparando siempre era el 8 contra el 6, ¿no? Entonces, sigamos el 8 contra el 6. Entonces, mire, el calibre 8 soporta 59 kilogramos. Claro, es lo máximo que se puede jalar, porque si se jala con más de 58 kilogramos, el metal puede estirarse. Pero mire lo que soporta el aluminio, 66 kilogramos. Eso quiere decir que en tensión de jalado, el aluminio tiene una mayor capacidad de tensión de jalado. Y el otro que estábamos comparando era el 2 ceros contra el 4 ceros, y en este caso 472 contra 536.
Entonces, tensión de jalado es un poquito superior en cuanto a el aluminio y el CCA comparado contra el cobre. Los radios de curvatura, entonces definiendo el radio de curvatura como 4 veces el diámetro, para cuando el cable es menor de 25.4 milímetros y 5 veces el diámetro, entonces se elaboró esta tabla y sí, definitivamente, el radio de curvatura es un poquito mayor. O sea, eso se necesita un poquito más de espacio o más sí, de espacio cuando se va a hacer la instalación con aluminio. En este caso, el 8 contra el 6, entonces el radio de curvatura sería 24 milímetros y en este caso 30 milímetros, más o menos un 30%. Y en este caso, en el caso el calibre de 2 ceros contra el 4 ceros, el radio de curvatura sería 60 milímetros contra 70, eso da como un 20% más. Es una de las consideraciones que hay que tener con la tecnología del aluminio y el CCA. La conectividad. Digamos que a los usuarios o a las empresas de energía y a quienes van a utilizar la tecnología tanto en aluminio como en CCA es lo que más les preocupa. Entonces se deben garantizar la compatibilidad de los equipos del sistema, cosa que ya vimos. Yo personalmente recomiendo que se utilice la conexión tanto en aluminio como en CCA. Listo. Buenas tardes. Eh, ¿Tiene eh, algún eh, comentario al respecto? sí, por favor. ¿Alguien tiene algún comentario o podemos continuar? Continuamos, ingenieros. Muy bien. Okay. La conectividad del CCA. Entonces, el CCA se deberá usar solo con equipos que estén marcados para uso con conductores de aluminio. Y los terminales para CCA deben ser con conectores a presión marcados para uso con conductores de cobre y aluminio. Importantísimo eso porque es una de las consideraciones más importantes para la tecnología con CCA. Entonces deben ser con conectores a presión marcados para uso con conductores de cobre y aluminio, como ya lo mencionamos al principio, deben ser bimetálicos. Y los alambres de calibres 12 al 10 de CCA pueden ser usados con se pueden usar con tornillos de unión de alambre y en mecanismos de conexión de tipo de presión, con conectores de presión que son aceptables para usar con conductores de cobre. Yo complemento, yo complemento esto con la utilización el uso del gel, porque finalmente el gel nos permite garantizar, tanto con el aluminio como con el CCA, una conexión durable en el tiempo. Y cuando pueda haber contacto físico entre cualquier combinación de aluminio, cobre y CCA en un conector, este debe ser de tipo apropiado para uso bimetálico entre cobre y aluminio, y la conexión se debe limitar a sitios secos únicamente. La mayoría de los cables de circuitos ramales son en sitios secos. Entonces es importante eso. Ya cuando haya eh, conexiones que se utilicen diferentes metales o diferentes metales, que haya una conexión con cobre por un lado, aluminio por otro, CCA por otro lado, debe limitarse a sitios secos únicamente. Análisis de costos. Esta parte, aquí quiero, como dice la gráfica, pues es un análisis comparativo y se ha hecho con la información disponible autorizada. Hago esta comparación económica solamente a nivel informativo, pero digamos que no me comprometen en el sentido de que usted dijo que el cable de aluminio valía tanto. No, todos los precios hay que verificarlos en el mercado porque en especial los precios de los metales están variando día tras día. Entonces, tomé los precios a cierto nivel y algunos proveedores me proveyeron información. Entonces, pues vamos a hacer un análisis muy por encima, pero que nos puede dar bastante información con respecto a los costos de cada una de las tecnologías.
El referente colombiano es Centelsa y en su página, aquí la información está del listado de precios, lista de precios centelsa.com.co, tenemos lo siguiente. Entonces, el calibre 12, 10, 8 y 6, y tenemos el calibre 4, 2, 1, 0, 0, 3, 0, hicimos toda esta, y está en pesos por metro, precio base a distribuidor, entonces tomamos esa base. Y también del mismo proveedor de aluminio, del mismo proveedor referente en el mercado colombiano, Centelsa, tomamos los valores que tienen en su lista de precios, que es pública y se consigue en la red. Entonces, esos son los precios que tomamos. Sin embargo, para los alambres CCA, perdón, para los alambres de aluminio no hay precios disponibles en el mercado, pero para los alambres SA hay algunos precios de referencia que fueron suministrados cortesía de Conalcables. Entonces, mira, por ejemplo, un calibre 14 para 15 amperios de cobre comparado con un calibre de aluminio, calibre 12 de 15 amperios, entonces el precio de cobre es 1.500 tomado de la tabla anterior y SSA vale 1.000. Eso quiere decir que es el 67%, o sea, en este caso sería un 37%, perdón, 33% más barato del CCA que el conductor de cobre para la misma capacidad de corriente. Igual, el calibre 12 de cobre contra un calibre 10 de CCA, en este caso solo CCA, el costo fue de un 35% más barato. Entonces, pues, listo, es un análisis ahí que solamente lo traigo con la información que está disponible para análisis, en este caso, los alambres. Pero cuando hacemos el análisis de los cables, entonces hicimos el análisis del cobre contra el aluminio, porque no tenemos disponibles los valores de CCA todavía en el mercado. Entonces, cuando uno hace el análisis del calibre 8 de cobre contra un aluminio 6, para la misma corriente, o sea, para el mismo propósito, viendo ya todo lo que vimos que son absolutamente equivalentes, uno dice, oiga, el aluminio, en este caso, vale el 44% de lo que cuesta el cobre. Eso quiere decir que aquí habría un ahorro ¿de cuánto? Del 56%. O sea, esto es sorprendente. A mí me sorprende todo esto. No quiere decir que valen menos de la mitad. El 6 en aluminio que el 8 en cobre, tomando los precios de referencia de nuestro referente en el mercado colombiano. Y más impactante aún es el 2 ceros contra un 4 ceros, oiga, sí, para la misma corriente, incluso un poquitico más, mire, pero para la misma corriente vale el 30%. Mire, este vale 45.000 pesos el metro, este vale 13.000 pesos el metro. Y miremos el último caso, el calibre 500. El calibre 500 de cobre vale 176.000 contra 45.000. O sea, es la cuarta parte. ¿Esto qué quiere decir? Que para el instalador, el industrial, el que sea, si tiene todas las precauciones de utilizar la tecnología de aluminio o de CCA, es mucho más económico transportar la misma corriente con aluminio que con cobre. Entonces ahora miremos algunos comentarios finales, tanto el RETIE como la NTC 2050 admiten el uso de conductores de aluminio y CCA. Ojo, debemos tener siempre la comparación con calibres equivalentes y aplicar la regla de 2 con la tabla que vimos al principio. Para calibres equivalentes, los cables de aluminio o CCA tienen la misma capacidad de corriente que el cobre, tienen una regulación o caída de tensión muy similares y tienen una capacidad de cortocircuito muy similares. El peso, el peso. Y en el peso, entonces el aspecto que está involucrado en el peso son la facilidad de instalación para el técnico que manipula un cable muy pesado o un cable no tan pesado y para costos de transporte. Entonces, cuando analizamos del calibre 8 al 2, entonces los cables de aluminio son 28% más livianos, aquí son 40% más livianos en estos conductores y en estos son 44% más livianos en estos de los calibres gruesos. El diámetro
para cables THW de aluminio y de cobre, entonces el aluminio es 20% más grande el diámetro, ya lo vimos, es posible que sí, que el costo de los ductos sea ligeramente superior, pero el costo de ductos es marginal dentro del costo de toda la instalación, así es de que no nos tiene que asustar el hecho de que los ductos sean un poquitico mayores. Para los calibres equivalentes, los cables de aluminio o CCA tienen una tensión de jalado ligeramente superior. Y algo que no lo vimos o no lo analizamos con detalle, pero esto se compensa con un spring back mucho menor que el cobre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se van a hacer figuraciones o doblados, si nuestro técnico electricista dobla y trata de hacer una curva con el aluminio, lo puede hacer muy fácilmente. Si él va a doblar el cobre, ese cobre es muy rebelde, no se le deja doblar tan fácilmente. Eso quiere decir que tiene mucho más efecto memoria o más spring back el cobre que el aluminio. Esto quiere decir que el aluminio, no solamente por el peso, sino también por el spring back, es mucho mejor en la instalación, es más dúctil. La conectividad, definitivamente la conectividad requiere una mayor atención para los conductores de aluminio y CCA. Sin embargo, existen todos los elementos en el mercado, existen los conectores garantizados bimetálicos, los especiales para aluminio, los especiales para cobre, etcétera. Existe. Eso no es algo, no es algo esotérico, sino es, mire, muchos proveedores, Uconnector, terminales de cables, etcétera, tienen toda la oferta para los conectores bimetálicos, Siles y otros. Y para mi concepto, esta es la parte más interesante, ¿no? En conductores sólidos, entonces, si uno utiliza aluminio, entonces, en vez de pagar 100, paga 65. Si uno utiliza, para estos calibres, si uno utiliza cobre, paga 100 y este paga 40. Aquí, de 1 al 4 ceros, con cobre pago 100 y con aluminio pago 31. Y para estos calibres, con cobre pago 100 y con aluminio pago 26. O sea, la parte de ahorro por el suministro o por la inversión inicial es bastante considerable. Y en la actualidad existe oferta de cables y alambres de cobre, cables de aluminio, alambres de aluminio no hay oferta en este momento en Colombia, y alambres y cables de CCA existe oferta. Entonces, pues, digamos que este es un análisis técnico y económico que quería comentarles a todos ustedes los participantes y entonces devolviéndonos a la pregunta, ¿cobre o aluminio o CCA? ¿Cuál es el mejor para instalaciones en circuitos ramales? Pues yo creo que tenemos suficiente ilustración normativa, técnica y económica para tomar una decisión. Pues bien, esta era la información que teníamos preparada para ustedes hoy y queremos ver si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto. Perfecto, ingeniero Carlos Pina, muchísimas gracias por su presentación. Quedamos atentos para conocer algún comentario, alguna inquietud que tengan al respecto. Bueno, al señor Andrés Vélez, Comentarios, muchas gracias por la información. con mucho gusto para todos ustedes. ¿Considera, ingeniero Espina, que esta información de costos y análisis comparativo permita cambiar la expectativa hacia proyectos posteriores y ampliar el uso del aluminio, del CCA, en Colombia o en Ecuador? Pues mira, por mucho tiempo yo he hecho análisis de cómo se comporta el mercado colombiano en especial con respecto de la preferencia por el cobre y la preferencia por el aluminio. Desde hace ya varios años, las empresas de energía no compran cobre. Solo algunas empresas, digamos, muy sofisticadas como por ejemplo los petroleros, como por ejemplo en algunos cables de media tensión,
pues prefieren hacerlo con cobre. Pero el 95% de las empresas de energía en Colombia solo utilizan aluminio. Ya al nivel industrial existe sé que existe una tendencia, pero también existe un temor al cambio de tecnología. Pero sé, por ejemplo, del caso de una gran empresa que hizo un cambio en toda su estructura eléctrica. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían la estructura eléctrica en cobre, desmontaron todo el cobre, vendieron el cobre por chatarra. Con lo que vendieron el cobre, con lo que recuperaron de la, de la venta de la chatarra de cobre, compraron todos los conductores en aluminio, les dio para comprar los equipos y los conectores especiales, un poquito de lo de, ¿cómo se llama? De los ductos, algunas bandejas que fue mínimo, y les sobró plata. Entonces, yo pienso que a un corto o mediano plazo, porque ahora, hoy en día, todo es analizado bajo condiciones de cuánto me cuesta. Entonces, yo creo que en un tiempo muy, llamémoslo, corto, vamos a ver volcado paulatinamente la demanda de cobre se va a ir pasando hacia aluminio. Es mi opinión con respecto o lo que yo veo con respecto de las tecnologías de cables en aluminio y en cobre. Dentro del aluminio, obviamente está el CCA. Muy buenas noches, ingeniero Carlos. Buenas noches. Hablas con Mauricio Orjuela de EPIC. Sí. Tengo una duda. Yo quiero saber por qué el aluminio serie 8000 no se usa o no es frecuente en el mercado ver cables de aluminio en serie 8000 para uso exterior, como los cables tipo multiplex. O de pronto, ¿por qué solo ahí sí se utiliza 1350? Qué buena pregunta, muchas gracias. Pues mira, lo que pasa es que el aluminio 1350 se utiliza en términos generales en el ACCR. Además que el 1350 no solamente tiene una componente eléctrica, sino también tiene una componente mecánica. Y la mayoría de las veces los cables que utilizan 1350 también van en instalaciones aéreas. Esa es la razón por la cual se utiliza. ¿Y qué pasa? Que el 8000 debe ser las normas colombianas y las normas americanas internacionales indican que la serie 8000 debe ir recocida. Recocida quiere decir que es muy suave, muy blanda y no tiene mucha carga de rotura. Entonces no es apto el 8000 para utilizarlo en carga de rotura. Sin embargo, por ejemplo, si mal no recuerdo, los cables multiplex, uno podría hacer las fases en 8000, porque al final de cuentas, en los multiplex, las fases no están haciendo la función mecánica. El que hace toda la función mecánica es el neutro. Entonces, el neutro sí, indefectiblemente tiene que tener el 1350 más ACCR, o a veces incluso tienen la aleación de aluminio 6201, que es el AAAC. Entonces, esa es la razón por la cual el 8000 no se utiliza en los cables que van para las empresas de energía en instalaciones aéreas. Y un poco también porque las empresas de energía son muy tradicionalistas en sus especificaciones. Entonces, lo venimos comprando con 1350, sígalo comprando con 1350. Es un poco la situación que se presenta. No sé si di respuesta. Creo que sí di respuesta a tu pregunta. Sí, me quedó claro. Gracias, Mauricio. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo una duda en cuanto al uso de los breakers o los tacos que se utilizan. Normalmente hay que cambiarlos, es decir, cuando uno, por ejemplo, tiene un circuito, vamos a decir, de 75 amperios en cobre y hace el cambio a aluminio, pues ya vimos con toda esta capacitación que los diámetros, por ende el calibre van a aumentar.
pero esos breakers funcionan o tenemos que hacer alguna adaptación para conectar el cable que estaba anteriormente en cobre, cambiarlo a aluminio y que ponerle algo en la punta, o puede ser como se utiliza con los de cobre que lo conectan directamente a los breakers. Mira, normalmente esos breakers ya vienen para conexión en cobre y aluminio. ¿Sí? Entonces, cuando vienen para conexión en cobre o aluminio, quiere decir que el terminal, la parte metálica donde entra el conductor, es en cobre estañado o aluminio estañado. Lo más probable es que sea aluminio estañado porque es más eficiente económicamente. Y entonces lo que hay que chequear es que, y en eso los fabricantes de los breakers tienen mucho cuidado porque ellos saben que si dicen que puede ser cobre o aluminio, entonces el cobre es calibre 8, pero el aluminio es calibre 6, entonces ellos deben tener un rango de calibres en los cuales entra el cable. Hay que chequearlo para poder hacerlo. Ahora, lo que sí sé, y estoy seguro, es que de contador hacia afuera, la mayoría de acometidas hoy día se hacen en aluminio y se hacen en calibre 6. Entonces, lo más probable es que lleguemos al contador con calibre 6 en aluminio. De acuerdo. Perfecto. Hay un comentario de la señora Mónica Orjuela. ¿Qué tanta disponibilidad hay en el mercado colombiano en conectores para conductores de aluminio, ya que es una de las principales barreras para hacer cambio de cobre a aluminio? O sea, Pues mira, de lo que he averiguado y tuve la oportunidad de estar en el FICE hace unos pocas semanas, todos los fabricantes de conectores tienen los conectores apropiados para hacer la transición de aluminio cuando cuando el equipo es solo para cobre. Entonces todos tienen los conectores apropiados. No quiero comprometerme con nombres ahora, pero sé que, por ejemplo, Vago tiene conectores para aluminio e incluso tiene unos conectores especiales que pueden hacer la transición de aluminio a cobre. Bastante interesante. Claro, cuando uno hace esa transacción y esos conectores son especiales y tienen un extra costo, pero de acuerdo con mi análisis no debería ser crítico ese extra costo. Y para el resto de equipos, como ya los vimos, los tableros, los breakers, pues hay que tener cuidado que vengan que sean aptos para cobre y aluminio, pero sé que la mayoría ya están disponibles. Perfecto, muy bien. ¿Algún comentario adicional, estimados? Con gusto, Mónica. Bueno, Bueno, como siempre, esperamos que todos estos comentarios, los análisis comparativos del ingeniero Carlos Ospina puedan ser aplicados y que recibamos la realimentación correspondiente. Consideramos que es un trabajo dedicado y que da aporte al mercado colombiano y las expectativas técnicas hacia el futuro. Muchas gracias. muy bien. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, no, de todas maneras, esta presentación va a quedar se va a montar se va a subir a YouTube y entonces queda disponible para los que ustedes, asistentes, consideren que puede ser de interés para otras personas. Muchísimas gracias a todos por su atención y por las preguntas y entonces nos vemos en el próximo webinar. Excelente, ingeniero Ospina. Queremos comentarles, a partir del 8 esperamos que esta presentación esté subida en YouTube, en GPA SAS, que puedan buscarla directamente o se la hacemos llegar. Y en general, la expectativa es que puedan revisarla y puedan difundirla. Normalmente utilizamos el mecanismo 1×10. Ustedes reciben el link y lo difunden en su grupo de 10 personas o de 10 contactos para facilitar la distribución y el conocimiento amplio de la información. Y adicionalmente, a partir de finales de mayo,
esperamos también poder contar con el ingeniero Carlos Augusto Espina a través de la plataforma VC, donde puedan tener, digamos, más personas que puedan ingresar y adicionalmente que puedan vincularse y adquirir sus tickets para capacitaciones especializadas de nivel no solo básico, sino con mucho mayor nivel de profundidad en cada tema. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos, quedamos en contacto y esperamos por favor que puedan revisar YouTube GPA SAS a partir del próximo 8 de mayo. Y como siempre, muchas gracias, ingeniero Carlos Pina, muchas gracias a todos y Gracias a quedamos todos. en contacto. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Con gusto. Igualmente, Muchas gracias, feliz noche. feliz noche. Buenas noches.